Buenas tardes, señor Abascal. Muy buenas Primera tardes. Entrevista después del 23 de julio. ¿Cómo se siente? Porque los resultados de Vox no se puede decir que hayan sido precisamente buenos. Han pasado de 52 escaños a 33. ¿Se siente usted responsable de lo que ha pasado? ¿O quién es el responsable? Porque algo ha pasado y algún responsable debe de haber. Pues yo en primer lugar me siento muy preocupado, en contra de los que en la noche electoral no sentían ninguna preocupación y celebraban en sus sedes con un jolgorio extraordinario los resultados. Desde el Partido Popular hasta el PSOE, pasando por Sumar, parecían todos muy contentos. No sé exactamente qué es lo que celebraban, parecían celebrar que España dependía del separatismo otra vez, parecían celebrar que no dependían de Vox, en definitiva parecían celebrar también que iba a ser mucho más complicada la gobernabilidad. Nosotros, que hemos obtenido un resultado creo que muy meritorio, el apoyo de más de 3 millones de españoles en estas circunstancias de asedio mediático ha sido heroico, no estábamos para celebraciones, pero no por nuestro resultado. Creo que nos identificamos más con la posición general de la sociedad española en la noche del domingo. Yo creo que España estaba muy preocupada, no estaba para fiestas y yo tengo mi propio análisis, lo hice esa noche electoral. Yo creo que... ¿Y cuál es? Bueno, pues que las campañas electorales parece que las han dirigido las encuestadoras y creo que ha habido una gigantesca manipulación de las encuestas. A algunos les ha llevado en el Partido Popular, en Génova 13, a dar las elecciones por ganadas. Eso ha producido una gigantesca desmovilización del electorado y no solo eso, los medios de comunicación más dóciles con Génova 13 se han entregado a la demonización de Vox, le han hecho la mitad de la campaña a Pedro Sánchez, cuya campaña era decir que Vox era el demonio, y han contribuido, han alentado el voto de la izquierda desde las terminales del supuesto centro-derecha, y yo creo que eso es terrible. Yo creo que tienen una responsabilidad y una culpabilidad gigantesca. Sí, pero no ha habido mucha desmovilización desde el momento en el que en el año 2011 al señor Rajoy le votaron cerca de 11 millones de personas y ahora más de 11 millones de personas han votado bien al PP, bien a Vox, con lo cual gente en casa no se ha debido quedar mucha. Yo creo que mucha gente, y además niego la mayor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos vota mucha gente que no venía del Partido Popular, que venía de la izquierda, que viene del abstencionismo, nuevos votantes jóvenes. Sabemos que tenemos muchos votantes así. ¿Qué ha pasado para que la suma siga siendo la misma cuando nosotros incorporamos al proceso electoral a ese tipo de votante? Lo que ha pasado claramente es que una parte del electorado, dando por hecha la victoria por culpa de esas encuestas manipuladas. ¿Pero qué encuestas? ¿Qué encuestadores? No voy a mencionar ninguna porque las conocemos todos. Hay tezanos en la izquierda y tezanos en la derecha. Y es difícil mencionar, porque ¿cuántas casas demoscópicas hay ahora mismo? Hace unos años... Bueno, el Doque Diario yo le aseguro que no las manipulaba nadie y daban lo que daban. Bueno, pues será en algunos casos equivocación y falta de profesionalidad y en otros mala fe. Pero lo cierto es que han cometido un error garrafal. Les estaban diciendo que tenían la mayoría absoluta y lo que estaban cerca de ella y que iban a poder gobernar sin Vox. ¿Por qué esa era la obsesión de la campaña? Bueno, pues ya tienen lo que querían. Han ganado las elecciones y no dependen de Vox, porque querían ofrecer un pacto al Partido Socialista y eso es lo que tienen que hacer en este momento. Tendrán que ofrecer un pacto al Partido Socialista, porque es exactamente lo que habían planteado durante toda la campaña, lo que el señor Feijóo planteó en el debate con el señor Sánchez. 5 acuerdos de Estado. ¿Usted me deja gobernar o yo le dejo gobernar? Y pidió el voto a los votantes de Podemos para no depender de Vox. Demonizó a Vox diciendo que Vox no era un socio fiable. Han hecho la campaña de la izquierda. Pues menos mal que no es un socio fiable, porque son ustedes socios ya en la Comunidad Valenciana, en Extremadura y en las Islas Baleares. Pues eso digo yo, eso es lo que nosotros pensamos. Y creemos que ahora es el Partido Popular el que tiene que elegir, o intenta explorar un acuerdo con el Partido Socialista o intenta explorar otro tipo de acuerdos, por ejemplo en regiones, en Murcia y en Aragón, porque ahora iremos con no sabemos qué es lo que va a pasar, pero desde luego algunos van a tener que retratarse. Nuestra posición es nítida y es clara. Nuestra oferta era la de Valencia y en Valencia se han mejorado los resultados. ¿Por qué? Porque el electorado común del Partido Popular y de Vox estaba satisfecho y contento con ese acuerdo. Abro OK Diario y me encuentro con una noticia. Usted es el culpable de todo, debe ser un poco menos que Satanás. La FAES de Aznar acusa a Vox de haber extendido, abro comillas, el miedo a una alternativa de gobierno, cierro comillas. ¿Es usted el culpable
de que Sánchez vaya a seguir siendo presidente del Gobierno de España con el apoyo de los etarras, de los golpistas, del prófugo Puigdemont, del señor de Waterloo? Bueno, eso ¿quién? ¿La FAES de Aznar? Sí. ¿Quién de la FAES? ¿Alguien firma ese artículo? Bueno, la FAES ha hecho una dice nota en la que el dice señor que Aznar. la culpa es de ustedes. Bueno, Por haber provocado, por haber extendido, abro comillas, el miedo a una alternativa de gobierno. Cierro comillas. Bueno, cierran comillas ellos. Sí, ¿no? sí, o de la impotencia de quien preside esa organización, que ha sido paseado como un santo por toda España y parecía que era el gran revulsivo y el que iba a convencer a los votantes de Vox de otra cosa. Por lo tanto, yo creo que deberían hacer una seria reflexión, porque se han dedicado a la demonización de Vox y al blanqueamiento del Partido Socialista. Ofrecer un pacto al Partido Socialista, a un partido que había pactado con ETA, con los golpistas a los que había indultado y había incorporado a los comunistas al gobierno en España después de 80 años, es blanquear al Partido Socialista. Y mientras tanto estaban diciendo que Vox no era un socio fiable. Tienen exactamente lo que han buscado durante las elecciones. Nosotros hemos hecho lo que hemos. ¿Y por qué cree que hace estas declaraciones la FAES del señor Aznar? Bueno, supongo que usted bien conoce, porque usted era presidente de las nuevas generaciones del País Vasco cuando él era presidente del Partido Popular y del Gobierno de España. Pues yo no sé si es un intento de eludir responsabilidades o un acto de soberbia. En cualquier caso, yo creo que responde a una gran falsedad, porque quien ha demonizado a Vox, junto con la izquierda, han sido los medios dependientes de Génova 13. Quien ha confundido a la población con las encuestas ha sido Génova 13. Y quien ha blanqueado al Partido Socialista, ofreciéndole un pacto durante esta campaña, ha sido Génova 13. No Vox, que ha ido a cada mitin a retratar al gobierno y a decir que con ese gobierno había que mantener distancia infinita y a decir que nuestro modelo era el de la Comunidad Valenciana. Y por eso digo que algunos ahora tienen que decidir si llegan a acuerdos con el Partido Socialista en todas partes o si hacen lo que ha pedido el electorado el 28 de mayo, por ejemplo, en Murcia y en Aragón, donde todavía estamos esperando. Leo otra noticia de OK Diario, que está pegada a la de la FAES del señor Aznar. Aguirre defiende que el futuro del PP pasa por Ayuso, todo eso entre comillas, y critica la campaña de Feijóo contra Vox. Bueno, el liderazgo del Partido Popular es algo que no me corresponde y es un debate interno que veo que se está produciendo, pero comparto la última reflexión. Yo creo que el Partido Popular ha estado durante esta campaña, y lo he dicho durante estos días. ¿Es usted peor que Arnaldo Otegi? ¿Qué preguntas me haces, Eduardo? No, lo digo porque bueno, es cierto que a algunos les parece gravísimo pactar con Vox, no es que no sea, pero no les parece tan grave pactar con el señor Otegi. No, pero es que soy mucho mejor que Pedro Sánchez, cosa que no es difícil, por cierto. Y a Pedro Sánchez le están ofreciendo un acuerdo. No voy a admitir ni siquiera la comparación. Pero una metáfora. No, lo entiendo, pero es que para mí Otegi es el diablo y usted no. Lo entiendo, sé que no viene de usted, pero es un planteamiento que a veces hace el PP. Dice, no, nosotros ¿por qué no vamos a hablar con Vox? Lo dicen con la boca pequeña, al final se han dedicado a demonizarnos. Cuando ellos pactan con Otegi, hombre, la comparación hecha por ellos mismos yo creo que ofende. Pero me parece que la reflexión de Aguirre sobre la campaña es totalmente certera. Han mostrado durante la campaña más preocupación en ganar a Vox que en derrotar al Partido Socialista. Y estas son las consecuencias. Durante los mítines de campaña yo advertí de ello. Dije, están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, con esas encuestas. Están repartiendo ministerios y vicepresidencias. No hemos ganado a Sánchez, no hemos sumado una alternativa, aún no le hemos echado. Y desgraciadamente acerté en aquel pronóstico. ¿Qué le parece que la gobernabilidad de este país pase por el voto, el sí o la abstención? Vamos a ver qué pasa con el voto en el extranjero, de un señor que dio un golpe de Estado y que está prófugo de la justicia y que vive como un pacha en un palacete suntuoso en Waterloo, en Bélgica, en Waterloo, por cierto. Pues me parece un drama, y me parece un drama de tal calibre que debería... ¿Pero Puigdemont va a ser el Waterloo de España? No, evidentemente no, porque España es mucho más fuerte y porque España acabará reaccionando y porque este gobierno o el que salga de las urnas no va a poder cometer las fechorías que algunos tienen en la cabeza o las cesiones que algunos quieren hacer. Y yo, francamente, creo que eso no va a pasar. Y hay 3 millones de españoles en torno a Vox decididos a impedirlo. Y creo que hay otros muchos millones de españoles que han votado a otra fuerza política que también quieren que eso se impida. Es decir, creo que hay suficiente fuerza, suficiente masa social y política en España para impedir esas cosas. Pero lo cierto es que es dramático que la gobernabilidad de España dependa de cualquier tipo de separatismo. Me da igual del Partido Nacionalista Vasco que de Bildu,
que de Junts es verdad que algunos de ellos han sido terroristas y otros acaban de dar un golpe de Estado. Los del PNV lo intentaron dar no hace mucho también, en el 2003, con lo cual no blanqueemos tampoco al separatismo, que eso tiene consecuencias. Pero me parece tan grave el resultado y que España dependa de toda esa gente como para cuestionar las celebraciones de la noche electoral. Usted no han tenido un buen resultado. ¿Va a hacer algún tipo de limpia dentro del partido? ¿Va a cambiar peones, alguna torre, usted es el rey, no sé, la reina, en fin, los alfiles, ¿qué va a cambiar? Porque lo que es evidente, nosotros, las torres... Lo que vamos a hacer es defender las mismas cosas que esos 3 millones de españoles han votado. Las mismas. No vamos a cambiar nuestros planteamientos ni nuestras convicciones. El partido siempre está en un proceso permanente de cambio y de reorganización. Pero sería un completo error pensar que el resultado de Vox, pasar de un 15% a un 12,5%, obedece a cuestiones personales. No, obedece a la gran confusión que se ha creado en la sociedad española. Oye, el voto útil, ¿no? Sí, la gran confusión que se ha creado con la demonización, con el voto útil y con el blanqueamiento del Partido Socialista. Obedece a eso. Me dirá, ¿y la autocrítica? Mira, la autocrítica ya me la hacen fuera todos. No voy a ser yo el que haga aquí la autocrítica en público. Sí, pero da la impresión de que los perfiles más liberales dentro de Vox han pasado... Eso es una película del Partido Popular y de los medios del Partido Popular. Es una película de ciencia ficción. Yo digo que da la impresión, y yo creo que algo de eso hay. O sea, es decir, Víctor González ya no está o está menos. El señor Espinosa de los Monteros... Pero insisto, es que es una película. Es que los medios de comunicación pretenden saber más lo que piensan esas personas que lo que saben ellas mismas, o sé yo. Es que es una película, es una invención. No hay nada de eso, no lo ha habido nunca. Es otra de las películas con la que se ha intentado dañar a Vox y yo no voy a contribuir a ella. Y otra cuestión le quería preguntar. Las declaraciones de algunos miembros de su partido no contribuyeron a que la izquierda, el debate de que ustedes son poco menos que las juventudes de Hitler o de Mussolini, esa imagen absolutamente falsaria que hacen de todos ustedes, hiperbolizada. No se ha negado la existencia de la violencia machista, ni lo ha hecho el señor Flores, ni lo hemos hecho ninguno. Lo que negamos es el concepto del género, la ideología de género, las leyes que nacen de la ideología de género, y son 3. La ley de violencia de género, que no reduce el número de asesinatos de mujeres y no las protege y convierte a los hombres en gente sin presunción de inocencia, la mitad de la población, y con tribunales de excepción. La ley del sí es sí, que pone a los violadores en la calle, y la ley trans, que borra a las mujeres y mete a hombres que se autoperciben de género femenino en los vestuarios o en los podios del deporte femenino o en las cárceles de mujeres a violadores. Hoy mismo estaba viendo una noticia sobre eso, que yo lo dije, por cierto, en el debate con Sánchez y Díaz. Hay un señor, un violador, un tipejo, que se llama Jonathan, pero que ahora dice que se llama Lorena. Sí, lo publicamos en OK Diario. Lo publicaste, es verdad, lo publicasteis ese mismo día y yo me hice eco en el debate, efectivamente. Claro, estas son las cosas que están pasando. Nosotros cuestionamos el concepto de ideología de género. ¿Pero existe la violencia machista? Pero eso lo hemos dicho toda la campaña. Claro que hay violencia machista y hay que analizar cuáles son los perfiles repetidos de los agresores de mujeres, cuál es su edad, cuál es su procedencia, cuáles son sus adicciones. Todo eso ha de saberse para poder combatir esa violencia. Aquí no quieren saber nada. Aquí lo que hacen directamente es propaganda contra el hombre. El hombre es culpable por el hecho de ser hombre. El hombre es violento y nosotros ese discurso no lo vamos a comprar, ni nosotros ni millones de mujeres españolas. Por lo tanto, creo que eso no ha contribuido, porque estamos diciendo la verdad. Lo que contribuye a demonizar a Vox es que los medios del centro derecha copien los mismos planteamientos de la izquierda y que todas las terminales mediáticas dóciles o dependientes de Génova 13 hayan lanzado contra nosotros el mismo discurso que los medios de izquierda. ¿A usted le preocupa el hecho de que haya perfiles, insisto, tan puntiagudos como la presidenta del Parlamento de Valencia, de la Comunidad Valenciana, o del Parlamento de Aragón, dentro de su partido? Yo te recomiendo que les hagas una entrevista y verás que no son perfiles puntiagudos. Son gente preparada, pero yo creo que a veces... Pero no, es que no lo son. Ocurre lo mismo. La izquierda les ha hecho un traje en cuanto han sido nombrados y los medios de la derecha han comprado el traje, lo han contado a todos los vientos para intentar hacer daño a Vox, porque la principal... Bueno, en el caso de Baleares yo lo sé, porque el señor Lesén, el presidente del Parlamento Balear, hizo unas declaraciones en respuesta
a un tuit que había hecho una miembro de Podemos, o miembre. Y eran una ironía. No, era una contestación a lo que había dicho esa señora, es decir, él no decía que las mujeres sean más beligerantes por el hecho de no tener pene, era una contestación a una broma, yo creo que macabra y seguramente bastante machista que había hecho la señora de Podemos, pero esa contextualización se quitó de las noticias que salieron el día que le nombraron presidente del Parlamento Balear. Efectivamente, pero eso ha pasado con todos los demás. El problema es comprar el relato de la izquierda. Y cuando una de las opciones políticas, lo digo entre comillas, del centro-derecha, tiene el marco mental de la izquierda, es imposible combatir a la izquierda. Si todo lo que se ha empleado en combatir a Vox se hubiese empleado en discutir ese marco mental de la izquierda, estaríamos mucho mejor. Entonces, yo creo que eso está detrás del problema de la campaña y va a seguir ocurriendo. El problema son los perfiles que tiene el Partido Popular. Perfiles que defienden la Agenda 2030, perfiles que en el Parlamento Europeo defienden el pacto sistemático con el Partido Socialista y la gran coalición con el Partido Socialista. Han votado juntos en el Parlamento Europeo el 88% de las veces en esta legislatura. Me refiero al señor González Pons, que ahora encabeza la candidatura en Valencia y que será diputado. Esos son los perfiles que yo creo que preocupan al electorado común de la alternativa. Lo demás es asumir la propaganda de la izquierda y yo no voy a contribuir a ello. ¿Qué le parece que el presidente del Gobierno, que ha puesto en libertad 100 y pico violadores, pederastas y abusadores, lo peor de la sociedad, y que ha rebajado la pena a otros 1.100, 1.050, siga siendo presidente del Gobierno? O sea, que salga gratis en términos electorales, que haya tenido más votos el presidente del Gobierno que ha beneficiado a pederastas, abusadores y violadores. ¿Qué le parece? Pues me parece que no se le puede ofrecer un acuerdo delante de 6 millones de españoles, ni se le pueden ofrecer 5 pactos de Estado. Me parece que no se le puede blanquear y nosotros nos hemos dedicado, con nuestra escasa capacidad de comunicación, en plazas muy llenas, delante de muchos españoles, a decir eso, pero nos hemos quedado un poquito solos, porque había otro empeño en la campaña, insisto, que era ganar a Vox y no derrotar al Partido Socialista. Y ya lo han conseguido. Vuelvo a decirlo, ya tienen lo que querían, han ganado y no dependen de Vox. El PP de la región de Murcia ha contactado con el señor Antelo para verse mañana. Hoy, cuando publiquemos la entrevista, será hoy, es decir, mañana miércoles. ¿Qué va a pasar en esa entrevista? ¿Va a haber gobierno en Murcia? ¿Va a haber nuevas elecciones? ¿Qué van a exigir ustedes? ¿Lo mismo que antes? ¿Van a cambiar? Lo dije en Murcia en el meeting del jueves antes de la campaña y dije que pasase lo que pasase, nuestra posición no iba a variar y no va a variar. He leído en la prensa, no sé si es verdad que van a ofrecer unos puestos en la mesa del Parlamento, que no. Eso es lo mismo, es plantear un nuevo insulto a Vox y nosotros no vamos a cambiar nuestra posición. La gente que ha votado a Vox tiene derecho a la representación política. Son 3 millones de españoles que con la demonización de todos los medios de la izquierda y una parte muy significativa de los que obedecen al Partido Popular y con todo en contra y oyendo perrerías sobre Vox, han votado a Vox. Esa gente tiene derecho a la representación política a nivel nacional y en Murcia, y nosotros vamos a defenderles, nosotros vamos a representarles. ¿Y cuál era la exigencia? Porque ya bueno, han pasado tantos días, han dicho tantas cosas que yo ya tengo... Lo entiendo. Estoy un poco loco. Lo entiendo. La exigencia es la misma, participar en un gobierno alternativo. Vox tuvo el 18% del voto en Murcia en las autonómicas, ahora ha sido todavía mayor, y no puede ser que a quien ha tenido el 18% del voto no se le considere y se le diga que se haga el invisible y que se abstenga, entre otras cosas porque Ciudadanos tuvo el 12% y tuvo 4 de las 10 consejerías del gobierno. Es absolutamente... ¿Ustedes qué van a exigir? ¿4? Bueno, no es una cuestión de número, francamente. Pero la vicepresidencia entiendo que sí. Yo entiendo que un partido que tiene prácticamente la mitad de la fuerza que el otro tiene que tener la vicepresidencia y una parte importante de las áreas del gobierno, en función de la importancia de esas áreas para aplicar las políticas y los principios en los que creemos, en un acuerdo que tiene que ser satisfactorio para ambas partes, pues se verá si son 2, si son 4 o si son 5 consejerías. No lo sé, pero no me parece tan importante el número como el hecho de que una vez por todas el Partido Popular en Murcia respete a los electores de Vox. Y o lo respeta o tendrán que votar otra vez, pero son ellos los que parece que están decididos a ir a unas elecciones, no nosotros. No nosotros, que creemos que es un error ir a unas elecciones, pero tampoco las tenemos miedo. ¿Aragón? Pues en Aragón lo mismo, pero en Aragón
tengo que hablar en otro tono, porque creo que en Aragón, desde el principio, se ha actuado correctamente, con respeto, no ha habido ningún tipo de insulto a Vox, como se produjo en otras comunidades autónomas, y yo espero que se pueda llegar a un acuerdo en Aragón. Vamos a tener 4 años más de sanchismo, 4 años más de Otegi en el Gobierno de España, 4 años más de Rufián en el Gobierno de España, 4 años más de Puigdemont en el Gobierno de España, 4 años más de los comunistas de Sumar en el Gobierno de España. Bueno, ¿dónde están Vara y los suyos? ¿Dónde están esos diputados socialistas, ese Partido Socialista bueno del que hablaba el señor Feijóo? Si el señor Feijóo es capaz de convencer a un puñado de diputados socialistas y configurar una mayoría, nosotros no vamos a ser un obstáculo para evitar la conformación de un gobierno de destrucción nacional. Pues nada más, señor Abascal. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Que sea para España.